Bueno, y ahora vamos a continuar con respecto a la teoría del caos, donde esta teoría fue fundada por varias leyes, pero vamos a tomar una que es la que nos dice el material, que es la ley de influencia sutil o efecto mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Donde surgieron ciertas diferencias, ciertas modificaciones que arrojaron un efecto. Este concepto surgió por los estudios, los trabajos realizados por Edward Lorenz en el campo meteorológico del tiempo, que no tenía que haber cierta diferencia en la retroalimentación de la matemática, pero hubo cierta diferencia, retroalimentación, y esto provocó ciertas modificaciones de forma completa al sistema. Y esto puede suceder que muchas veces por una leve modificación en una de las partes del sistema se modifique de forma completa, ¿sí? Y estas experiencias de estas diferencias es lo que arrojó que se crea el caos, ¿sí? Entonces lo que originó el caos. Bien, volviendo, nos remitimos a lo que es el sistema, donde nos dice que el sistema, que un individuo es un sistema biológico del cuerpo, de la psique y de las emociones, y donde cuando se relaciona el individuo con el grupo, la sociedad, ¿sí? Va a modificarlo, ¿sí? Se modifica el sujeto, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a sistemas, nos referimos al individuo como a lo social. Cuando el individuo está en contacto, se relaciona con un grupo, ahí ya vamos a tener dos sistemas que van a estar interactuando, ¿sí? Entonces, el individuo modifica lo social y lo social va a modificar al individuo, y no puede existir uno sin el otro. En este caso puede suceder, por ejemplo, ¿no?, en los sistemas de los miembros de la familia, donde ellos modifican al sistema que es el individuo, y el individuo también puede modificar a esos sistemas, ¿sí?, a esas relaciones. Bien, entonces vamos a tener modalidades de sistemas como los sistemas cerrados y los sistemas abiertos, donde los sistemas cerrados van a tener una retroalimentación, ¿sí?, negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá surge que tienden a corregir volviéndola a su estado original, donde ellos se cierran en sí mismos, ¿sí? Y después vamos a tener los sistemas abiertos, que son de retroalimentación positiva, donde acá ellos aceptan el cambio, forman nuevas estructuras, y cuando llega una nueva estructura se instala de una manera irreversible, ¿sí? Eso es fundamental, que en el sistema cerrado la retroalimentación es negativa y se cierra en sí mismo, y el sistema abierto, la retroalimentación va a ser positiva, ¿sí?, donde ellos van a querer el cambio, ¿sí? Bien, entonces los sistemas cerrados son aquellos que podemos ver desde nuestra percepción que van a ser estables, ¿sí?, que corresponden al ordenado, y esa orden tiene que ver con respecto en esa interrelación que se va a dar entre los componentes, que puede haber ciertas fluctuaciones, tanto interna como externa, hay ciertas fluctuaciones, ¿sí? Eso para que se pueda entender. Bien, para poder entender lo que es la retroalimentación, Paul Walavik nos dice que hay modelos en la base de retroalimentación, donde tenemos el modelo de retroalimentación negativa, donde acá no modifica su estructura, no modifica el funcionamiento, donde no hay cambio, ¿sí?, donde acá en estos momentos sucede que haya ciertas resistencias al cambio, donde hay rigidez, ¿sí? Siempre el sistema busca volver al lugar original, ¿sí?, a la situación original. Bien, después vamos a tener la retroalimentación positiva, que tiene que ver con respecto a aquello que ellos pueden cambiar su estructura porque aceptan el cambio, ¿sí? Recurren a poder solucionar esas contradicciones, ¿sí?, que surgen, esas contradicciones que van a aparecer, y que también ellos pueden ampliar a la desviación. Bien,
Cuando un sistema se tensiona debido a influencias internas o externas, y el grado de incertidumbre va a darse de una manera amplia y va a formar una parte de un punto que se va a dar la bifurcación. La bifurcación tiene que ver con respecto a cuando un sistema se tensiona, se rompe, entra en caos, ¿sí? Entonces, nos dice que es fundamental esto que se pueda entender, porque las bifurcaciones se desencadenan cuando los sistemas son complejos, ¿sí? Cuando se producen estas tensiones, ¿sí? Bien, la incertidumbre y la duda, el grado, la libertad, nos dice ese aspecto de un sistema puede convertirse en un punto de bifurcación y ampliarse. ¿Qué quiere decir esto? La ampliación se va a producir cuando al entrar en un estado crítico pueden desencadenar procesos que puedan cambiar completamente las condiciones de los sistemas, ¿sí? Entonces acá se puede dar que se desencadenen ciertos cambios en esos procesos, ¿sí? Cuando se amplía lo que es la bifurcación, ¿sí? Los elementos. Bien, entonces la bifurcación también nos dice que es arma de doble filo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, puede tender a lo que es un proceso de generar cambios y también que puede generar el caos, que puede caer, ¿sí? Eso es general, ¿sí? Bien. Después tenemos el aspecto creativo de la bifurcación. Tiene que ver con ese cambio evolutivo del individuo y en la sociedad, ¿sí? Que puede darse una disgregación o disolución más caótica, donde acá, bueno, está el problema ahí, ¿sí? Ese efecto que causa el caos. Bien, nos dice que el aspecto creativo va a ser validado por la emergencia, no en el sentido de urgencia, sino en emergente. ¿Por qué? Porque acá pueden surgir nuevas propiedades, las autoorganizativas, ¿sí? Aparecen nuevas formas de conexión, ¿sí? Entre los mismos elementos de la ruptura simétrica del sistema. Puede suceder eso. Estas nuevas formas de autoorganizativas también van a ser autopoéticas o autorreferenciales, que tiene que ver con respecto en esa configuración interna, ¿sí? Se modifica y con ELIS también se va a modificar lo social, ¿sí? Que esto tiene que ver con respecto que valida y va construyendo eso evolutivo, ¿sí? Porque tiene que ver con respecto a esas nuevas formas de autoorganización, ¿sí? Que esto muchas veces se da en lo que es la adaptación activa a la realidad. Esto cuando decimos nosotros que nos adaptamos a esa realidad que vivimos, a esas situaciones, a poder comprender eso que nos pasa y hay que aprender a adaptarse, ¿sí? Es lo que va a dar lo que es el aspecto creativo, ¿sí? Fundamental eso, donde nos va a dar las nuevas formas autoorganizativas, ¿sí?